de trabajo, pues me tuve yo que ausentar algunas semanas y no fue posible estar en este espacio, pero el espacio continúa, ¿eh? Si de pronto hacemos una pequeña pausa, no hay ningún problema porque vamos a continuar con este espacio. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, pues iniciemos directamente. Yo le agradezco mucho a mi colega, la maestra Jennifer, el material que nos envía. Ella, por cuestiones de tiempo, no podía conectarse en este momento, entonces le pedimos que nos hiciera una grabación sobre el tema en cuestión. A ver, vamos a entender esto, ¿sí? Porque esto es muy cultural, ¿eh? Esto, les digo, es muy cultural y no quisiera yo herir susceptibilidades. Si las hiero o lastimo susceptibilidades, ofrezco de antemano una disculpa. Yo voy a poner un ejemplo y válgame que el ejemplo viviente lo tengo aquí en la pantalla, que es la licenciada Alessandra, ¿sí? Quizá ustedes han notado que la licenciada Alessandra, ella es lo que normalmente llamamos zurda, ¿sí? Ella escribe con la mano izquierda y su mayoría de actividades están hechas con su mano izquierda. Déjenme decirles que el nombre original de nuestras manos o de nuestros brazos es la mano diestra, que es la mano derecha, y la mano siniestra, que es la izquierda. Nótese, esto ustedes lo pueden consultar ahorita mismo en un diccionario, ¿sí? La mano diestra y la mano siniestra. Y se ha considerado religiosamente que la parte de la derecha, ustedes vean con qué mano se da la bendición, con qué mano se hacen los sacramentos, etcétera, con la mano derecha, porque es la mano, como quien dice, de Dios. Y, ¿perdón? Y la mano izquierda sería la mano del diablo. Entonces, de ahí que es el nombre de diestro y siniestro. Bueno, pero esto no queda nada más como en un anecdotario de palabras, no, sino que se consideró durante mucho tiempo que las personas que escribían con la mano izquierda eran personas que tenían un pacto con el diablo, así de plano, por eso el nombre. Y eran mal vistas las personas, o eran personas que tenían un defecto físico. Inclusive a mí me tocó vivirlo, yo soy diestro, me tocó vivirlo desde que fui testigo en mi primaria y mi secundaria de que a los niños que escribían con la mano izquierda se les amarraba la mano izquierda al cuerpo para obligarlos a utilizar la mano derecha. Es cierto que vivimos en un mundo hecho para diestros. La forma anatómica de unas tijeras, de diferente instrumental, está hecha para manos diestras. La palanca de velocidades de un coche está puesta del lado derecho, ¿sí? Lo que hace que una persona completamente zurda tenga que agarrar el volante con la derecha y cruzar el brazo para hacer un movimiento de palanca. Conozco casos. Es más, inclusive, perdón por la expresión tan coloquial, pero hasta el papel higiénico en los baños debe de ir del lado derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hechos en un mundo para diestros. Un ejemplo claro, ustedes habrán visto la serie de Los Simpson y su vecino de Los Simpson, Flanders, él tiene una tienda, tiene un negocio donde vende instrumentos para zurdos, ¿sí? Y de eso vive él. Efectivamente, porque les digo, el mundo está hecho para personas diestras, ¿sí? La máquina de escribir, el teclado de la computadora, dónde estaba la palanca, por ejemplo, para mover a aquellas antiguas máquinas. Era más hábil la derecha, entonces yo escribía y con la mano derecha movía todo el carrete de la máquina, las máquinas de coser, todo está hecho para diestros. Bueno, se considera entonces que algo que no es normal, que no entra dentro de esa aparente normalidad, es algo mal visto. Y aquí entramos en terrenos muy, muy peligrosos. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, amigos, amigas, cualquier enfermedad o cualquier padecimiento mental, todo provenía del mal, provenía de Satanás, empezábamos con cosas de superstición y achacábamos todo a poderes extraordinarios, a castigos divinos. Entonces, alguien se había portado mal. ¿Qué es lo que pasa cuando
se casaban o tenían una unión sexual personas muy cercanas familiarmente. Bueno, que los hijos nacían mal porque era un castigo de Dios, hasta que se descubrió que hay una incompatibilidad sanguínea, causa genética, sí que no tiene nada que ver con un castigo de Dios. Igual yo conozco hijos de primos, etcétera, que son, o sea, no tienen ningún problema, hijos de personas que no tienen ningún parentesco, pero que tienen incompatibilidad sanguínea y sí producen un problema en los infantes. Entonces, quitarnos eso fue bien difícil. Tenemos una comunidad a la cual yo aprecio y puedo decirlo esto no porque lo esté diciendo públicamente, admiro a esta comunidad, la de los chicos con síndrome de Down. De veras son admirables estos chicos, admirables. Yo me he quedado impresionado de las capacidades y aquí me critico yo mismo porque digo, ¿por qué tengo que pensar y etiquetar que un niño Down, sí, es un niño inútil? No tiene las mismas habilidades que los demás, de acuerdo, pero no es un niño inútil. ¿Por cuánto tiempo, amigos, amigas, por cuánto tiempo escondimos a nuestros hijos con síndrome de Down? Los escondíamos porque qué vergüenza, qué van a decir de mi hermanito o de mi hijo. Van a decir que nosotros cometimos pecado, van a decir que nos castigó Dios. Es más, no se van a querer casar conmigo. Yo, hija, yo, hijo, y tengo un hermano Down, no se van a querer casar conmigo porque van a pensar que todos nuestros hijos van a ser Down. Y empezamos con una serie de cosas que los niños Down los escondían. Y eso los que se quedaban con los niños, porque tenemos muchos hospitales donde los niños, sí, con algún problema, son llevados y abandonados. Ajá. Claro, ya estoy poniendo casos, digamos, más fuertes, pero nos han acostumbrado a eso, a que todo este tipo de situaciones que se salen de esta normalidad social son mal vistos o son condenados. Entonces, hay un efecto. Yo como padre de familia, si no tengo la debida información, cuando yo veo o detecto un problema de mis hijos, o le busco una explicación, ¿sí? Sobrenatural, o escondo a mi hijo o a mi hija. O la tercera opción, hago de cuenta que no sé nada, ¿sí? Hago de cuenta así como, no, no me doy cuenta, no sé nada. Entonces, de pronto tenemos a un niño, ¿sí? Que déjeme decirle que tenemos diferentes habilidades de aprendizaje. Hay niños que son visuales, los niños aprenden viendo, hay niños que son auditivos, hay niños que son kinestésicos, hay niños que son lectoescritores, y que todo esto se tiene que averiguar de un niño, y todos tenemos diferentes procesos de aprendizaje, todos. Entonces tenemos niños que simplemente si el maestro se para al frente y empieza a hablar, el niño no va a hacer caso. El niño no va a hacer caso. Entonces, ¿qué resulta? Que si analizamos al niño en un consultorio psicológico, el niño es visual. Entonces el niño va a aprender con videos, va a aprender con imágenes, va a aprender con estímulos visuales. ¿Qué tenemos que hacer? Como maestros tenemos que abarcar todas las posibilidades. Dar yo mi clase, ¿sí? Tanto visual como auditiva como kinestésica. Entonces, se han tenido que modificar los programas de estudio y los programas de enseñanza para estos niños. Fíjense, ¿cuántas veces a lo mejor hemos pensado cuando descubrimos esto, caray, si yo me hubiera dado cuenta desde mi infancia que yo tenía esta situación, ¿por qué se me dificultaba tanto esto? Sabemos que hay una patología por los números, o sea, que los números nos causan un problema y que no vamos a poder aprender con números. Y uno dice, con razón reprobaba yo matemáticas y por más que me esforzaba y me esforzaba, simplemente no pasaba yo matemáticas, que hasta que tuve que decirle a alguien que me pasara el examen y le tuve que dar una lana. ¿Sí? A ese grado llegábamos. O copiar y copiar y copiar y pegar fórmulas en el pizarrón o arribita de la pierna tapado con la falda o en la pluma ahí metíamos un rollito en nuestra pluma y de ahí sacábamos el acordeón, etcétera, para poder pasar los exámenes. Pero sabían, les digo que hay una patología en la cual no podemos identificar los números o nos cuesta trabajo la lógica numeral, ¿sí?
cuando los niños no aprenden a escribir. No es posible que no puedan escribir una D sin equivocarse y poner una B, ¿sí? O una P y una Q. ¿Y qué pasa? Que son personas disléxicas. Hay una situación ahí neuronal que no es en sí un defecto como tal, porque los niños no están obligados a aprender a leer y escribir. Esto nosotros lo hemos implementado socialmente, si no el niño ya traería el chip. O sea, la humanidad ha inventado el sistema de escritura, ¿sí? Y de lectura. Entonces el niño no está obligado a hacerlo, no nace con esa habilidad la va adquiriendo con el tiempo. Entonces, cuando razonamos todo eso, decimos, "Ah, caray, si mi hijo tiene una dislexia, este, si mi hijo tiene una dislexia y no puede escribir adecuadamente, tiene una ecolalia, ¿sí? Por ejemplo, donde el niño va a repetir lo que dijo, como ahorita lo estoy haciendo yo, lo estoy haciendo yo. Y seguramente tenemos muchos niños que parece que nos insisten y nos insisten y nos insisten. Y sucede que tienen una patología conocida como ecolalia, de tal forma que repiten las palabras. Entonces podemos hablar de muchísimas patologías que no detectamos y que pensamos que es el estilo del niño o la personalidad del niño o que el niño es caprichoso o que el niño. Miren, tenemos en este centro de atención psicológico, nos llegan muchos niños. Yo no quiero criticar a los maestros o maestras, mis respetos para el magisterio, de veras los respeto, admiro y aprecio mucho, pero un niño que está distraído, que anda corriendo de un lado para el otro, inmediatamente tiene TDA, ¿sí? Trastorno de déficit de atención, porque el niño no atiende. Sí, si el maestro solamente está hablando y el niño es visual, no lo va a atender, ¿eh? No lo va a atender. Y no tiene un trastorno el niño. Pero aparte, TDAH, o sea, todavía con hiperactividad. Sí, el niño es inquieto, el niño está consumiendo calorías y proteínas y el niño se está desarrollando. Y de pronto vemos niños completamente sanos que nos lo envían de diferentes escuelas. ¿Por qué? Porque vienen diagnosticados con TDA y no tienen TDA. Yo les puedo asegurar que de 10 casos que nos llegan a este centro, 9 no tienen TDA. 9, o sea, un 90%. Solo un 10%, perdón, sí, son los que efectivamente comprobamos que tienen TDA. Entonces, ¿qué pasa? Desconocemos las patologías, desconocemos estos problemas de aprendizaje que tienen los niños y que, insisto, nosotros, la humanidad ha creado sistemas de aprendizaje, pero el niño no nace con esas habilidades. Al niño le tenemos que enseñar esas habilidades, le tenemos que enseñar a leer. Bueno, decenas de miles de años tardó el ser humano en darse cuenta que podíamos hablar? No sabíamos que podíamos hablar. Ningún niño nace hablando, recuérdenlo. Ningún niño nace hablando. Aprendemos a hablar porque tenemos esa habilidad, pero la aprendemos. Si a un niño no se le enseña a hablar, el niño no va a hablar, ¿eh? El niño no va a hablar. Entonces, desde ahí tenemos problemas. ¿Cómo le estamos enseñando al niño toda esa primera enseñanza? Hablar, a comunicarse, a expresarse. ¿Cómo se lo estamos enseñando? Que de pronto el niño tiene 4 años y no habla. Y el niño confunde las palabras. Y el niño a la pelota le dice ota, ¿sí? El niño, o sea, le cambia el nombre o no dice las palabras completas. ¿Por qué? Porque si el niño me dice ota y yo le digo, sí, quiere su ota, y me vuelvo cómplice del niño, en lugar de enseñarle al niño que se debe decir pelota, le estoy reforzando que esta esfera se llama OTA. Y de pronto hemos platicado con educadoras que nos dicen, nos llegan de 4 años y los niños no hablan, no saben hablar. ¿Por qué? Porque a veces los consentimos tanto que el niño ya no necesita hablar. Con que el niño nos estire la mano, nosotros le damos el juguete, nosotros le damos el vaso, con que nos estire la mano. En sí, el niño ya nos condicionó a nosotros, ¿sí? Si pensamos que los niños no piensan, no, hombre, los niños nos dan vuelta a los adultos muchas veces, ¿eh? Tenemos niños muy inteligentes, muy, muy inteligentes.
pero los deshabilitamos. Entonces empezamos a crear ese tipo de situaciones. Va una más antes de ceder el espacio al video. Inclusive tenemos problemas con niños con alto coeficiente intelectual. Uno dice, ay, mi hijo tiene 110 de coeficiente intelectual, es bien inteligente, pero es un niño problemático, es un niño que se aísla, es un niño que no se comunica, es un niño aislado. Uno dice, pero ¿por qué si es tan inteligente? Porque no visualiza el mundo como los demás. Y estamos hablando de que tenemos muchos niños así y que de pronto en el salón de clases les ponen a hacer un ejercicio y en lo que los demás niños lo hacen en una hora, el mío lo hace en 5 minutos. ¿Qué hace con los 55 minutos restantes? Estar corriendo, brincando, dando lata, molestando y me lo mandan con TDA. Y aquí les aplicamos, ¿sí?, un test de CI y de pronto vemos que el niño tiene un CI más elevado del normal. ¿Eso es muy bueno? Sí. Por un lado es muy bueno, pero por el otro es muy peligroso, porque son niños que no socializan. Entonces, un niño de 6 años con un CI alto no socializa con niños de 6 años. Entonces tenemos que ayudar a los papis, ¿sí?, para decirles, haga que su niño socialice con niños de 8 o con niños de 9. ¿Por qué? Porque es donde se va a equilibrar este niño. Y tenemos que crear estrategias para que el niño se desarrolle, ¿sí? Ahora, el que sea un genio no quiere decir que se vuelva millonario y cosas así por el estilo. No, solamente que su proceso, ¿qué es lo que da el CI? Es enfrentarse a problemas y un CI alto nos habla de que tiene una capacidad diferente para solucionar problemas. Entonces hay cosas que el niño no va a comprender. El niño tiene un sistema, vamos, más complejo, ¿sí?, de procesamiento en su pensamiento. Entonces, se les dan juegos, se les dan diferentes artefactos para que los niños puedan desarrollarse. Entonces, no siempre es, wow, tengo un niño súper inteligente. No, no crean, ¿eh? Son niños que padecen mucho. Entonces, yo quise darles esta introducción. Tenemos una especialista en este caso, ¿sí? La maestra Jennifer, que se ha especializado precisamente en la detección. Todo esto, ya para concluir y ceder el espacio, todo esto, lo importante es la detección. La detección, sí, y el diagnóstico es el 50% de la solución. Entonces, teniendo un buen diagnóstico y a tiempo, la mitad del trabajo ya está hecho. Sí, entonces vamos a procurar, sí, darnos cuenta de nuestros hijos, observar a nuestros hijos, observar sus berrinches, observar sus reacciones, observar lo que están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo, porque todo esto, amigos, se va a reflejar en la edad adulta. Todo, absolutamente todo. Entonces, Ale, si gustas, si nos haces favor de pasar esta grabación que nos hicieron favor de hacer para nosotros, para este espacio en particular. Esto, bueno, ya mañana va a aparecer en YouTube, ¿verdad? Pero ahorita no lo encuentran en ninguna parte, solamente es para nosotros. Así es, muchas gracias. En un momentito vamos a dar inicio. Me da mucho gusto estar con usted.
como la música o la explicación de cómo realizar una suma, o también lo estamos aprendiendo porque lo estamos viviendo con todo nuestro cuerpo, como en una clase de baile, o porque lo estamos realizando como cuando aprendemos a hacer galletas, o porque lo estamos oliendo, como cuando ya conocemos el olor a algo quemado y se nos están quemando las galletas. Así que para que se pueda dar un aprendizaje, lo primero que todos necesitamos es percibir el estímulo por cualquiera de nuestros sentidos. Y fíjense, se ha visto que nosotros somos capaces de... Creo que Creo que hubo hubo algún algún problema problema de de conexión conexión del del audio audio y y ahorita se ahorita se está está corrigiendo. corrigiendo Ese y con con todo todo gusto lo gusto lo repetimos repetimos para que para que tengan la tengan la información información desde el desde el inicio. inicio. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy la maestra en psicología Jennifer Aguirre González. Agradezco al maestro Francisco, a la licenciada Alessandra y a Urus, por supuesto, por la invitación para presentar el tema del día de hoy, que es cómo detectar si mi hijo o hija tiene problemas de aprendizaje. Y bueno, pues vamos a ver los objetivos que vamos a perseguir el día de hoy, que son tres. El primero es conocer el proceso del aprendizaje. Vamos a ver qué sucede, ¿verdad?, para que se concrete esa información adentro del niño. Vamos a identificar los factores que dificultan el aprendizaje y vamos a saber qué podemos hacer si detecto un problema de aprendizaje en mi hijo o en mi hija. Y bueno, pues vamos a comenzar explicando que el cerebro es el centro de control para el aprendizaje. Nuestro cerebro debe de tener una serie de situaciones en su interior para que podamos percibir los estímulos, ya sea de manera visual, como cuando la maestra escribe en un pizarrón los temas, o porque lo estamos escuchando, como la música o la explicación de cómo realizar una suma, o también lo estamos aprendiendo porque lo estamos viviendo con todo nuestro cuerpo, como en una clase de baile, o porque lo estamos realizando como cuando aprendemos a hacer galletas, o porque lo estamos oliendo, como cuando ya conocemos el olor a algo quemado y se nos están quemando las galletas. Así que para que se pueda dar un aprendizaje, lo primero que todos necesitamos es percibir el estímulo por cualquiera de nuestros sentidos. Y fíjense, se ha visto que nosotros somos capaces de aprender desde el vientre materno, imagínense. Cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, solemos dar o hacer conductas que evidencian, ¿no?, este aprendizaje, como cuando llega el papá y el bebé que está dentro del vientre materno se mueve y se mueve, y bueno, pues la mamá identifica que es precisamente porque ya relaciona la voz, ¿verdad?, del papá del bebé, y el bebé reacciona. Fíjense, al momento de que el estímulo está presente por cualquiera de nuestros sentidos, o porque ya lo estamos experimentando, ¿verdad?, ya lo estamos ahí viviendo, deben de suceder dos cosas muy importantes. Lo primero es que todos nuestros sentidos, ya vimos que es la vista, el tacto, el olfato, el oído, el gusto, y también lo que percibimos con nuestras emociones, fíjense, deben de estar funcionando, es decir, deben de estar sanos. ¿Para qué? Para que ese estímulo llegue a nuestro cerebro con claridad, porque si no llega, nuestro cerebro no lo puede registrar y de ninguna manera lo puede percibir.
Así que lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos e hijas es investigar si todos sus sentidos funcionan correctamente. Fíjense, si escuchan y ven bien de lejos y de cerca, por ejemplo. Para eso podemos hacer pequeñas pruebas como hablarles cuando ellos no nos están mirando o preguntarles qué figura están mirando, ¿verdad? Y cerciorarnos de que esa información sea correcta y relacionada con una visión sana. Y bueno, pues hacerlo así con todos los sentidos de nuestros hijos para poder checar, ¿verdad? También podemos aprovechar las revisiones con el pediatra de nuestros hijos o en el centro de salud para que se les realicen las pruebas necesarias y verificar si todos sus sentidos están funcionando correctamente, ¿sí? Cuando se encuentran deficiencias en la audición, y aquí tengo que hacer un poquito más de explicación, sí se requieren estudios neurológicos. ¿Por qué? Porque es necesario descartar o identificar, ¿verdad? ¿Qué estructura adentro del cerebro o qué proceso adentro del cerebro está teniendo la deficiencia si es que se encuentra alguna alteración en el sentido del oído, ¿sí? De la escucha. Y bueno, pues no nada más se tiene que revisar el oído interno si es que hay una deficiencia. Tenemos que ver todo el proceso, fíjense. Entonces, no nos asustemos, ¿verdad? No tengamos así como miedo de que lo revisen de más, porque sí es necesario, ¿de acuerdo? Y bueno, pues les comento que nunca subestimen, ¿verdad? Las pruebas necesarias para tratar a sus hijos, porque de verdad son necesarias. Y bueno, pues las consecuencias, por ejemplo, ¿verdad? En este caso del oído, las consecuencias de no escuchar o del sentido de la vista, ¿verdad? De no ver o de no leer. Y cualquier alteración de nuestros sentidos, sí o sí, en algún momento va a afectar o puede afectar enormemente nuestro aprendizaje. Y no solo la escolar, ¿eh? También nuestras relaciones sociales se pueden ver afectadas y nuestras relaciones nuestra relación con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también toca nuestra seguridad, nuestra autoestima, etcétera. Y bueno, pues hay una segunda situación aparte de nuestros sentidos y es que nuestro cerebro debe de estar en un estado eléctrico y químico adecuados para poner atención. ¿Sabían eso? De lo contrario, pues si no hay atención, no hay manera de que ese estímulo sea percibido correctamente. Así es que sí debemos identificar si nuestros hijos e hijas pueden fijar su atención, ya que esta es básica, ¿verdad? Para que se inicie un aprendizaje. No hay manera de aprender algo si no lo estamos registrando, ¿ok? Entonces, fíjense, los niños pequeños en general sí suelen ser inquietos, sí necesitan estarse moviendo y explorando su entorno, sí suelen ser impulsivos y esto es normal. Y muchas veces suelen no acatar las indicaciones de forma inmediata, ¿sí? ¿Qué? ¿Por qué? Porque su sistema nervioso central, su cerebro está muy inmaduro y bueno, pues necesita una situación de aprendizaje para que lo vaya realizando, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también podemos ver diferencias en los niños. No todos somos iguales. Y esto es totalmente normal. Entonces vamos a ver a niños más inquietos, otros más tranquilos, inclusive si tenemos más de 2 hijos, pues entre hermanos pueden ser bien diferentes, entre primos, entre compañeros de la escuela. Sin embargo, fíjense, a partir de los 6 años, se espera que el cerebro ya esté dando características más evidentes de autocontrol. Y es ahí en donde, pues, vemos a niños de la misma edad, del mismo momento en su desarrollo, que pueden ya haber alteración, bueno, diferencias muy evidentes entre nuestros hijos o nuestro hijo o hija con los demás, ¿sí? Entonces, vamos a ver que sí hay cerebros que funcionan de manera diferente
y que tienen condiciones diferentes. Y fíjense, una de ellas es algo que se llama déficit de atención. ¿De acuerdo? Entonces, ya a partir de los 6 años sí es el momento para identificar si hay alguna alteración de este tipo. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a observar? Fíjense, vamos a ver que al menos durante 6 meses, 6 de las características que les voy a explicar, 6 de las 9 que hay, ya nos están indicando un problema de atención. Ojo, no estamos nosotros calificados como papás para hacer un diagnóstico, pero sí necesitamos observar esto porque muchos papás creen que una situación de atención tiene que ir acompañada, por ejemplo, de hiperactividad y no necesariamente. Esto no. Entonces, vamos a leer las siguientes. Fíjense, les voy a explicar. La primera es que con frecuencia, fíjense, todo lo que les voy a explicar es que esto se realice con frecuencia, o sea, muchas veces, ya sea en el día, en la semana, que nuestro hijo o hija fallen en prestar la debida atención a detalles y y realicen descuidos y cometan errores en tareas escolares o en actividades, porque pasan por alto ciertas situaciones, indicaciones, detalles, y el trabajo no se lleva a cabo con precisión, ¿no? Siempre le faltó algo, siempre algo estuvo mal. Luego, tenga dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, como en las clases, conversaciones con los demás o lecturas prolongadas. ¿Sí? Entonces, no lo puede mantener y se distrae y se distrae. Parece que no escucha cuando se le habla directamente y parece tener la mente en otras cosas, inclusive en ausencia de cualquier distracción aparente, ¿no? Con frecuencia no sigue las instrucciones, no termina las tareas escolares ni las cosas que les dejamos o les pedimos hacer, ¿no? Sus quehaceres. Se distrae muy fácilmente y evade esas tareas con facilidad. También tiene mucha dificultad para organizar sus tareas y actividades, ¿no? La mochila es un desastre, no mete lo que tiene que llevar, ¿no? Siempre deja fuera lo importante, deja las tareas también. Hay mucho descuido, desorden, desorganización, los cuadernos rotos, no terminan las tareas ni los apuntes. Suelen no cumplir los plazos para entregar, ¿no? Las tareas escolares, sus deberes. También vamos a ver que evitan, les molesta, no les gusta iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, ¿no? Como cuando tienen que hacer el resumen de toda la unidad 3, ¿no? Entonces, lo evitan, se voltean, no quieren. También pierden las cosas necesarias para sus tareas o actividades. Ya no traen los lápices, ya quién sabe dónde dejaron los libros, no trae el cuaderno, les compramos algo bonito y ya lo perdieron, no trae el suéter, ¿no? El suéter de la escuela es una pesadilla. También se distrae con facilidad por estímulos que para nosotros inclusive hasta son imperceptibles, ¿no? Ruiditos, luces, pensamientos, ¿no? Muchos de mis niños que tienen, sí, un trastorno ya diagnosticado de atención, me dicen, Jenny, es que estoy escuchando a la Miss y de repente me acordé de que dejé algo en la casa y ya, se acabó la clase, ¿no? Él se fue en sus pensamientos o ella. Y bueno, por último, olvidar actividades que tienen que hacer cotidianas, o sea, son cosas que diario les deja, por ejemplo, las tareas o los quehaceres, ¿no? Establecidos. Y bueno, pues, si sus niños, niñas,
están presentando al menos 6 de estas características, de las 9, probablemente tienen un problema de atención, ¿sí? Ahora, vamos a ver y vamos a identificar los siguientes puntos, que son 9, si coinciden, es que también están presentando una hiperactividad e impulsividad, ¿de acuerdo? Acuérdense, puede haber falta de atención sin hiperactividad, ¿eh? Entonces, a ver, vamos a ver. El primero es que siempre esté jugueteando y golpeteando con las manitas y los pies y se refuerza en su asiento. La siguiente es que con frecuencia se esté levante y levante en situaciones en que se necesite que permanezca sentado. Por ejemplo, en las clases, en el cine, en la iglesia, en los restaurantes. Con frecuencia está corriendo, se está subiendo a los lugares, está escalando, ¿no? Pero son lugares inapropiados, no es el parque. La siguiente, que sea incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas, ¿sí? No pueden, se están saltando de una situación a otra. Y la última, está ocupado, como si tuviera un motor y no se puede estar quieto, ¿sí? Inclusive cuando se sienta un rato está tan inquieto, tan inquieta, que ya necesita estar separándose, mueve, pide permiso para salir, quiere ir al baño 20 veces y estamos viendo que está intranquilo. Habla excesivamente, mucho, como decimos, ¿verdad? Hasta por los codos. Responde antes inclusive de que se le haya acabado de preguntar, ¿no? Ya está respondiendo y también termina nuestras frases, ¿no? No respeta los turnos de conversación, él dice y no escucha, no se detiene. Con frecuencia le es muy difícil esperar su turno, es una pesadilla que él haga o ella haga cola, ¿no? Y finalmente interrumpe conversaciones de otras personas, interrumpe juegos o actividades, se inmiscuye, ¿sí, verdad? Y pues también agarra las cosas sin pedirlas, ¿no? Las empieza a utilizar. Y estamos ya viendo rasgos en esta situación de impulsividad. ¿Nota? ¿Ven la situación? Y bueno, pues existen pruebas, o sea, para ubicar todo esto, estamos viendo que hay pruebas claras que sí, de que sí está, estas conductas que les acabo que acabamos de revisar, de que hay una interferencia, ¿verdad? Con ese funcionamiento académico, inclusive social, y que pues la calidad de su rendimiento, de sus interacciones, tienen problemas importantes. Lo podemos ver, ¿por qué? Porque son chiquitos, pues evidentemente que no entienden lo que se les explica en clase, ni en casa, por supuesto, que tienen problemas para, obviamente, recuperar esa información, porque pues la captaron, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar viendo pues notas bajas o si tienen una inteligencia alta, muy alta, pueden ser niños con mucha ansiedad y mucha angustia porque les cuesta mucho trabajo concentrarse o poner atención, lo logran con muchos problemas, ¿no? Hasta con trastornos de ansiedad. Entonces sí es bien importante hacer este tipo de observaciones para saber qué están presentando nuestros hijos. Y bueno, pues mencioné al inicio también a las emociones, porque fíjense, debemos de tenerlas en cuenta para que el cerebro y el cuerpo estén trabajando de manera óptima y para que nuestros hijos tengan las condiciones adecuadas para el aprendizaje en su totalidad, ¿verdad? Y no solo para adquirir lo que se les enseña en la escuela, para nada. El aprendizaje se está realizando en todo momento, sobre todo en nuestra casa. Por eso es necesario y fundamental generar el ambiente propicio
en nuestro hogar con las siguientes características. Fíjense, debemos de generar un ambiente sin violencia. No nada más sin violencia hacia nuestros hijos, ¿eh? Sin violencia en general, tampoco a la pareja, sin violencia en contra de cualquier integrante de la familia, incluyendo a nuestras mascotas. ¿Por qué? Miren, algunas personas piensan, es que yo no le pego, yo no le grito, pero andamos de la greña con la pareja generando situaciones bastante caóticas y esto genera niños violentados, ¿de acuerdo? O sea, eso se llama violencia psicológica. El segundo punto es cuidar que los horarios y las condiciones en casa estén favoreciendo al sueño reparador en nuestros hijos e hijas. ¿Por qué? Fíjense, el sueño es fundamental para consolidar la memoria y el aprendizaje. Durante el sueño, el cerebro refuerza las conexiones neurológicas que se relacionan con lo que aprendimos durante el día. Fíjense, qué importante. El siguiente punto, que es el cuarto, es procurar una alimentación sana. Y miren, esto nos lo dicen ya en todas partes, hasta el cansancio. Y es bien importante. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un gasto eh, en todo lo que hace. Entonces, sí es bien importante procurar que lo que nuestros hijos coman realmente estén manteniendo, ¿verdad? Todos sus órganos y todos sus sentidos sanos y aptos. Y bueno, por último, propiciar la disciplina y el orden en casa y por supuesto en la escuela. Claro que sí, debe haber orden, disciplina, con reglas claras de manera firme y asertiva, para que nuestros hijos e hijas crezcan en un ambiente de orden, con valores, y que los hagan sentir seguros y protegidos. Esto es bien importante, ¿de acuerdo? Y bueno, pues, de lo contrario, muchos niños que no tienen estas condiciones en su vida cotidiana, en su entorno, suelen presentar enfermedades emocionales, fíjense, como la depresión y la ansiedad, o trastornos de sueño, o síntomas importantes de estrés. Y fíjense, esto puede causar síntomas similares a los niños que están presentando déficit de atención con hiperactividad. Por eso es tan importante que tengamos claros todas las condiciones para que se dé una facilidad en el aprendizaje. Y vean cómo varios factores, inclusive los emocionales, pueden estar interfiriendo en que eso se dé, ¿verdad? Inclusive si tenemos hijos muy inteligentes, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a ver? Es necesario entonces que el cerebro reciba la información a través de todos los sentidos del cuerpo, como ya lo vimos. Necesitamos poder concentrarnos para poder adquirir el nuevo conocimiento transmitido hacia nosotros, que el cerebro pueda incorporarlo, y es aquí en donde tenemos que tener en cuenta precisamente la capacidad del cerebro para procesar la información, y me estoy refiriendo a la inteligencia, ¿de acuerdo? Y bueno, pues, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es nuestra capacidad para entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Pero, sin embargo, esta capacidad puede llegar al grado de discapacidad intelectual. También se le llama trastorno del desarrollo intelectual, lo que antes era el retraso mental. Fíjense, la inteligencia es parte de nuestra dotación natural, que quiere decir que ya nacemos con ella. O sea, hagan de cuenta que una persona sana, cuando se le mide la inteligencia, que se puede medir a partir de los 2 años de edad, 2 años y medio, trae una inteligencia de un puntaje de 100. Y esa inteligencia seguramente lo tuvo desde que nació. ¿Hay manera de aumentarla, de estimularla? Por supuesto que sí.
¿de acuerdo? Pero también existen factores que pueden afectarla, ¿de acuerdo? ¿Como cuáles? Fíjense, como una anomalía cromosómica, como en el síndrome de Down. Las siguientes son enfermedades que afectan nuestro sistema neurológico. Por ejemplo, algunas infecciones durante el nacimiento o después del nacimiento. La exposición al plomo, condiciones metabólicas, por ejemplo, niveles muy altos de bilirrubina en los bebés, ¿no? La desnutrición, por supuesto. También cuando estamos en el útero materno, que nuestra mamá haya consumido o esté consumiendo alcohol, cocaína, anfetaminas, drogas en general. Otra situación son los traumatismos o golpes que hayan lastimado el cerebro del bebé antes o después del nacimiento, o precisamente problemas durante el nacimiento como la falta de oxígeno, ¿sí? Entonces, es lo que se dice que hay sufrimiento fetal. Cuando hay este tipo de condiciones, es importante y necesario que nuestros hijos estén revisados neurológicamente a partir de estos eventos para ir revisando su desarrollo y, por supuesto, proporcionarles el tratamiento necesario y específico para, pues, para sacarlos adelante y que, pues, ellos estén bien. Bien, pues, fíjense, para que un individuo pueda con facilidad adaptarse y vivir de manera independiente, es necesario presentar un nivel de inteligencia que se lo permita. De lo contrario, necesitará más ayuda y entrenamiento para lograrlo, y en algunos casos puede requerir cuidados de por vida, dependiendo del nivel de discapacidad intelectual. Y miren, esta discapacidad intelectual puede ir desde leve hasta profundo, ¿sí? Profundo es cuando de plano ese individuo necesita ayuda siempre, ¿sí? Para vivir, literalmente, para comer, para todo. Y bueno, pues tenemos varios niveles, como les expliqué, es leve, moderado, grave y profundo, ¿de acuerdo? Miren, la discapacidad intelectual se puede observar durante el periodo de desarrollo. Yo les decía hace rato que si hay condiciones específicas, bueno, pues desde que nacen los niños van presentando limitaciones para realizar las cosas esperadas de su desarrollo, ¿como cuáles? Pues como, por ejemplo, sentarse solito, sostener su cabecita, controlar esfínteres, un poco más grandes, y ya les dije, dependiendo de como de la profundidad o del nivel de discapacidad intelectual, se pueden, eh, se pueden ir detectando situaciones hasta un poco más grandes, ¿no? Como por ejemplo, cuando ya van en la primaria. ¿Por qué? Porque ya hay dificultades para leer y escribir, o para las matemáticas, o para adaptarse a las reglas, los límites en casa, en la escuela. También podemos ver dificultades evidentes para socializar, para comunicarse y expresarse con los demás niños de su edad y, por supuesto, con adultos. Y en general, van a tener o estar teniendo problemas para adaptarse a la vida cotidiana. Por eso también hay que estar observando, pues sí, estos momentos de donde ya tienen que presentar ciertas conductas y ver si se nos están atrasando, inclusive todo, ¿no? El habla, ciertas conductas esperadas, físicas, motoras. Si vemos que no las están cumpliendo, debemos de echar mano, por supuesto, a pues indagar y revisar, ¿verdad? Y bueno, pues es importantísimo identificar los problemas a tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a tomar en cuenta los factores que hemos mencionado y si observamos que nuestros hijos, nuestra hija, nuestro hijo, tiene problemas para cumplir las conductas esperadas desde el nacimiento, ¿no? Determinadas para su evolución, como ya les decía hace ratito, sentarse por sí solo, caminar, hablar, controlar esfínteres,
Y por supuesto, y posteriormente tiene problemas para seguir indicaciones, aprender cosas nuevas, sociabilizar, desarrollar situaciones de autocontrol. Y en la escuela ya nos está presentando problemas de conducta de manera frecuente, ¿sí? De manera marcada. La Miss nos está mandando a llamar, la maestra nos hace, pues, sugerencias, ¿no? Y ya estamos viendo estos problemas para aprender a leer y escribir, que también se le puede nombrar como dislexia, en los primeros años de la primaria. Y también una dificultad para aprender matemáticas. Es necesario y es bien importante estar ya realizando, realizando evaluaciones. ¿Cómo se hace? Pues sí tenemos que buscar ayuda. ¿Con quién? Con los expertos. ¿Con quién nos vamos a acercar de manera inicial? Como les dije desde un principio, es necesario empezar a revisar factores y de inicio una revisión médica con el pediatra de nuestros hijos para que nos indique si el funcionamiento físico es correcto. Posteriormente, sí sería necesario, importante, una evaluación psicológica. ¿Por qué? Porque la evaluación psicológica, para empezar, nos va a indicar si el desarrollo de nuestro hijo, si la maduración del cerebro de nuestro hijo es y va acorde con su edad cronológica, para empezar. Va a identificar también si el desarrollo, ¿verdad? Las situaciones que se necesitan o que ya se tienen que estar presentando es el esperado. Si existe un trastorno emocional, y fíjense también en la personalidad, si ya hay rasgos, ¿no?, que nos están indicando algún problema que se tiene que tratar o se tenga que tratar. Y también se pueden identificar si ya hay problemas de atención y de conducta. Esto es bien, bien importante porque, acuérdense, les dije al principio que los niños muy chiquitos, lo esperado es que pues, sean hiperactivos. Ajá. No todos lo son, pero pues es lo esperado. Pero hay un momento en que ya debemos hacer el cruce de las variables para saber si está sucediendo algo más que eso. Entonces, aquí se puede identificar si es necesaria también una evaluación por un neurólogo pediatra que ya revise y dé tratamiento a situaciones como una inmadurez, ¿no?, en el sistema nervioso central de nuestro niño, o pues haya una alteración neurológica como tal, y el neurólogo pediatra es el indicado para identificarlo y para dar tratamiento. Y por supuesto, para dar tratamiento a algunas otras situaciones como el TDA, que es el trastorno por déficit de atención. Y recuerden, estos profesionistas de la salud son los indicados para hacer la evaluación y el diagnóstico y, por supuesto, dar un tratamiento, el tratamiento adecuado, el que se necesite. Y bueno, pues recordemos que los problemas de aprendizaje se pueden tratar. Lo importante es detectarlos, es evaluar qué está sucediendo, porque si no se detectan y no se les da tratamiento a tiempo, los problemas irán empeorando y agravándose. Y no nada más van a ir retrasando, pues, los tiempos, ¿verdad? Y el cumplimiento de los momentos de realización personal, sino que van a irse cada vez más complicando y agravando, inclusive provocando muchos más problemas emocionales. ¿Por qué? Porque ese niño, esa niña, pues obviamente va a pasar a ser adolescente, adulto. Imagínense, y entonces va a ser una acumulación de frustraciones y por supuesto va a repercutir en su autoestima.
¿Por qué? Porque los problemas de aprendizaje llevan a fracasos uno tras otro. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de nosotros poder hacer nuestras observaciones pertinentes. Y miren, si tenemos alguna duda, está bien que leamos, está bien que identifiquemos, pero lo más importante es que un profesional de la salud identifique y nos saque de esa duda. Sí, no está de más, ¿verdad? Estar revisando a nuestros hijos de que estén sanos y estén bien. Y bueno, pues con esto concluimos esta presentación. Les agradezco mucho nuevamente la invitación. Les agradezco mucho a ustedes su atención y, y bueno, pues eh, los dejo por este momento y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, amigos. ¿Qué les parece? Estuvo muy interesante esta plática porque el propósito, como decíamos al iniciar este bloque de conferencias acerca de cómo identificar los problemas de aprendizaje en nuestros hijos, es justamente el poder saber en qué momento es pertinente que nosotros actuemos. En muchas ocasiones no nos damos cuenta de que nuestros hijos pudieran tener un problema, ¿no? Casi siempre lo achacamos a que es comportamiento, que es conducta, y pocas veces identificamos justo ponemos atención, mejor dicho, pocas veces ponemos atención en en estos detalles que son muy importantes y que a veces pues se nos salen de las manos porque justamente no, no lo consideramos quizá pertinente porque no sabemos que también es muy válido, ¿no? Todos estos problemas saltan regularmente cuando son problemas de aprendizaje, cuando ya están en la edad escolar. Y entonces aquí es cuando empezamos con estas dudas de por qué mi hijo no aprende, por qué a mi hijo le cuesta trabajo ir a la escuela, socializar. Entonces, el propósito justo de estas charlas, de este bloque, pues es eso, que nosotros podamos estar atentos no solamente en el aula, sino también, por supuesto, en casa. Y bueno, a veces la cuestión de lo cotidiano, ¿no? Como lo hablábamos en aquella sesión de hace 15 días, lo decía la maestra que nos ayudó, a veces estos problemas de socialización los atribuimos propiamente a que simplemente no pues no consideramos normal que, o mejor dicho, consideramos que está bien que ellos sean tímidos, consideramos también que ellos no estén aprendiendo, porque a lo mejor más tarde lo van a poder hacer, pero no, tenemos que estar atentos, sobre todo para descartar a temprana edad estas situaciones y que tengan repercusiones graves a la hora de empezar a desarrollarnos ya como adultos. Sobre todo, y una de las cosas que a veces nosotros nos encontramos es que el problema de muchas personas es cuando ya están trabajando, cuando les cuesta mucho trabajo poder hacer ciertas actividades, poder hacer procesamientos lógicos, poder incluso relacionarse con sus demás compañeros, ¿no? Porque a lo mejor no escuchan bien, porque no, pero pocas veces, justamente por estas cuestiones culturales, no lo decimos porque no quiero que se vayan a burlar de mí, porque no quiero que me vayan a decir que lo estoy haciendo mal, etcétera. Un sinfín de pensamientos cruzan por nuestra cabeza, pero realmente si lo hacemos desde una edad temprana, podemos tener mejores resultados, por supuesto. La tarea es nuestra como padres, como docentes. Y bien es cierto que no podemos recargar más de un lado o del otro esta
esta idea de que allá se tiene que poner más atención o acá de este lado, no, es un trabajo conjunto, pero principalmente en esta edad temprana, como bien nos decía la maestra Jennifer, pues es poder identificar ciertas actitudes, ciertos detalles que nuestros hijos pudieran tener y que a veces no los dejamos pasar por alto. Pues bueno, veo que la licenciada Hilda quiere participar. Adelante, Hilda, te dejamos el micrófono. Buenas Buenas noches. noches. Pues sí, Pues sí, mucho de mucho la de la información información que que nos nos aportó aportó nuestra compañera compañera que que nos dio nos dio la la ponencia, ponencia, pues pues sí, sí, va va mucho mucho a toda la toda la información, información, pero pero también también es es importante importante como como papás papás tener tener una una parte parte de de tener en tener la en la comunicación de comunicación de todo todo lo lo que que conlleva conlleva también al también al papá en papá la en la parte de parte la de la autoestima. autoestima, Porque a porque a veces veces como como papá papá llegas a llegas a las las escuelas y escuelas te y te dicen, es dicen, que es su que su hijo es hijo es muy muy especial, es especial, que es su que tu hijo hijo tiene tiene comportamientos, comportamientos, no no pone pone atención, atención, se se levanta, levanta, anda anda rodando rodando toda la toda la escuela. escuela. Y Y eso eso también también a los a los papás papás también les también les provoca un provoca un poco de poco de conflicto conflicto, porque porque dices, ¿qué dices, ¿qué está está sucediendo sucediendo con mi con hijo? mi ¿Qué hijo? está ¿Qué está pasando? pasando? No hay No hay esa esa como como información, información, no hay no hay esa esa comunicación, ¿no? comunicación, A ¿no? A veces de veces de maestros, maestros, porque a porque a veces veces tampoco tampoco ellos lo ellos lo saben, saben, tampoco está tampoco esa está esa comunicación o comunicación esa o esa información información hacia los hacia los papás papás, de de saber saber cómo cómo se se debe, cómo cómo uno uno debe de debe de sentirse sentir con papá papá cuando cuando tienes un tienes un niño, niño, pues pues con estas, con con estas estas partes partes de de la la educación, ¿no? educación, ¿no? Con Con esta esta parte parte de de cómo se cómo se formaron, formaron, cómo cómo crecieron, crecieron, o o como como decía decía la la ponencia, ponencia, ¿no? ¿no? Donde Donde el el niño es niño es neurodivergente y y pues pues bueno, esto provoca que también nosotros como papás veamos muchas situaciones. E incluso también nosotros como papás también llegamos a tener ciertas circunstancias así que ya cuando somos adultos lo sabemos o cuando tenemos hijos con estas características, pues es como te das cuenta que tú también lo tienes y que a lo mejor tu mamá también lo tiene y se va a dar cuenta hasta que pues, en la escuela el comportamiento, la conducta es la que va a detonar. Antes decías, no, pues a lo mejor con un pellizco se le quita, ¿no? O los maestros decían con un borrador, pues se los quita, ¿no? Pero pues bueno, dentro de eso también ejerce lo que es el bullying, lo que es la falta de respeto, ¿no? Se los agarran como esta parte de hacerles burla, de trabajar con la parte de la autoestima donde se lo van deteriorando hasta que el niño se vuelve aislado porque no sabe cómo convivir o no sabe cómo relacionarse o que sabe que las demás personas pues tampoco lo aceptan como es y él no sabe qué es lo que está pasando. Entonces también es un conjunto entre el terapeuta, entre los papás, la escuela y la información que llega a pues a nuestras manos para poder entender toda esta parte. Recordemos que es mucho la ayuda, hay mucha información en redes, pero empezar a canalizarla para poder entender, ¿no? Que sí tienen una peculiaridad, pero sin embargo son personas que sabiéndolas tratar, sabiéndolas acomodar y sabiéndolas sacar su parte de sus virtudes o sus fortalezas, se van a ir encauzando y van a llegar a ser pues personas con ahora sí llegar a ser personas funcionales, ¿no? Me acordé ahorita de la película de Forrest Gump, que su mamá nunca le dijo que tenía esta diferencia, ¿no? Y sin embargo lo impulsó hasta que él llegó a hacer pues grandes cosas. Entonces ahí es donde ahí sí se ve la parte de donde el papá tiene ese conocimiento, sabe trabajarlo, sabe modificarlo y sabe sacarlo a la fortaleza de los hijos. Entonces, pues todo es la parte de la psicoeducación y también saber cuál es el diagnóstico, porque eso nos va a ayudar bastante. Y bueno, esto es parte de lo que yo quisiera compartir. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Efectivamente, justamente es uno de nuestros siguientes temas en este bloque. Vamos a hablar justo de cuál es el papel, en este caso, por ejemplo, con los docentes, cuál es el papel de los padres, una vez que sabemos que nuestros hijos
están teniendo problemas o trastornos de aprendizaje. Y por supuesto, estos serán temas que nosotros vamos a abordar en las siguientes sesiones. Y déjenme decirles, amigos, que para nuestro siguiente tema en las conferencias de los miércoles va a ser sobre psicopatologías. Entonces, por supuesto que los esperamos la siguiente sesión para que puedan ustedes estar atentos y sobre todo también para que tengan esta información, porque en muchas ocasiones no identificamos o en, nuestro, en nuestra poca información o quizá desde nuestra ignorancia sobre los temas, a veces solemos juzgar, solemos tener malas actitudes con personas que no sabemos por qué se comportan de cierta manera. Y justamente este va a ser uno de los propósitos de hablar de psicopatologías. El hecho de que podamos ser empáticos con los otros, que podamos entender que quizá desde sus padecimientos de algunas personas, en este caso, pues nosotros podemos quizá comportarnos de una manera, como les decía, más empática y sobre todo poder orientarlos, poder a lo mejor ser ese conducto para que ellos se puedan desarrollar de una mejor manera. Por supuesto que no estamos obligados a hacerlo, sin embargo, en esta idea donde cada vez somos más, nos aislamos más y nos preocupamos poco por lo que el otro tiene, siente o piensa, vamos disgregando, ¿no? Nos vamos haciendo a un lado y entonces tú lo tuyo, yo lo mío y de ahí mientras no me afecte tu comportamiento, yo voy a estar bien. No, tenemos que ser quizá nuestra tarea como seres humanos, digo, y lo digo quizá porque a veces no se lleva a cabo, pero esta tarea que tenemos como seres humanos es ser empáticos y poder hacer que todos podamos convivir de una manera más amigable entre los grupos que vamos conformando. Y bueno, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta, sino para ir dando cierre a esta conferencia del día de hoy. Pues bueno, parece que no. Entonces, bueno, no sé si alguien de mis compañeros gusta decir algo. Adelante, gracias, licenciado. No, pues solamente para agradecer la presencia de todos nuestros amigos y amigas y comentarles, la próxima semana vamos a platicar para que nos quede bien claro, ¿sí? Lo que son las psicopatologías y vamos a hablar de ellas desde la etapa infantil. Entender qué es una patología y en ese caso qué es una psicopatología. Y nos vamos a sorprender, ¿eh? Porque a veces pensamos que ciertas conductas o ciertas situaciones son normales y no, hay un trastorno ahí. Y tenemos como lo decía ahorita mi colega Hilda, tenemos que evitar que ya con el crecimiento, con el desarrollo, pues estas patologías se convierten en motivo de mofa, de burla, de bullying, de acoso, etcétera, y no nos dimos cuenta que teníamos una patología. No nos dimos cuenta. Mientras más temprano la detectemos, es mucho mejor. Y les puedo asegurar que los resultados son extraordinarios. Hablando hace un momento, la maestra Jennifer mencionó, por ejemplo, a los niños Down. Pues me entero de que ya hay incluso empresas dirigidas por niños con síndrome de Down. Por eso les digo, yo particularmente admiro mucho a estos niños. Es una tristeza que los mantengan ocultos muchas veces, porque podemos lograr un amplio desarrollo en estos niños cuando tenemos una detección temprana. Pero bueno, sabemos que Down ya se puede inclusive detectar desde el vientre materno, pero hay otras patologías que de pronto surgen, no nos damos cuenta hasta que ya el daño está hecho y ya es irreversible. Entonces, vamos a hablar de las psicopatologías la próxima semana. Los esperamos entonces a las 6 de la tarde. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues sobre todo dar las gracias a la maestra Jennifer por su participación, por habernos apoyado con esta conferencia. Por supuesto, siempre sus aportaciones nos dejan
pensando, ¿no? Acerca de justo el papel que nosotros tenemos como padres, ¿no? Entonces, agradecemos muchísimo su participación. Le haremos llegar, por supuesto, el buen resultado de esta conferencia y, por supuesto, queremos que no olviden que todas estas conferencias quedan en nuestro canal de YouTube. Pueden consultarlas, pueden compartirlas, pueden volverlas a ver para despejar dudas que pudieran haber tenido y por supuesto que repitiéndoles, ¿no? Que si ustedes las pueden compartir con alguien que las necesite, pues esa es nuestra labor, el poder compartir información que sea para ustedes de, de utilidad y que pueda quizá ayudarlos a despejar dudas si es que las tienen. Entonces, por favor, no se olviden de visitar nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y, pues bueno, tenemos quizá algunos anuncios, ¿verdad, licenciado? Tenemos algunas actividades que se están llevando a cabo. A mí me gustaría, antes de que usted les pudiera decir las actividades que tenemos este fin de semana, poderles compartir que en los próximos meses, quizá, no sabemos si el próximo año, vamos a tener un curso, un taller básico de lenguaje de señas. Entonces, hablando justamente de esta inclusión que se tiene que hacer, de este acercamiento que nosotros también tenemos que tener con personas que tienen cualidades distintas, podamos acercarnos y bueno, así les hago el anuncio, ya les estaremos comentando, dando más detalles, pero vamos a tener este taller de lenguaje de señas básico con una chica. Entonces, les estaremos informando. Y por otro lado, también comentarles que está ya próximo a abrirse nuestro taller de teatro. Y eso les dará más información, licenciada Francisco, por favor. Sí, vamos a tener el taller de teatro, les vamos a hacer llegar la información, va a ser sabatino, vamos a estar el sábado en la mañana trabajando y también aprovechar para invitarlos aquí en nuestro centro de asesoría psicológico. Estamos en Volcán Malinche número 36, Colonia Pradera, en el norte de la Ciudad de México. Tenemos un pequeño espacio, un pequeño foro para 35 personas y bueno, se va a estar presentando el coral Solo Música, ¿sí? La verdad tienen un montaje excelente de cantos indígenas y tiene un costo mínimo de 100 pesos, pero la verdad vale mucho la pena. Si ustedes gustan llamar, acompañarnos, va a ser a las 6 de la tarde, no, a las 7. A las 7 sábados. A las 7 el sábado y el domingo son las dos últimas presentaciones de este coral. Y si ustedes gustan llamar a nuestro teléfono, 55 71 60 27 76. 71 60 27 76. Pueden apartar sus lugares, porque les digo, caben solamente 35 personas. Entonces, pues aquí los esperamos, nos vemos la próxima semana. Gracias, licenciada Hilda, gracias, licenciada Alessandra. Por favor, hágale llegar nuestro agradecimiento a la maestra Jennifer. Y aquí nos vemos la próxima semana con el tema de psicopatologías. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias, Rafa, muchas gracias a la maestra Judith, a la licenciada Guadalupe Díaz, a los amigos que ya se fueron y por supuesto a nuestro equipo que aquí se encuentra, la licenciada, bueno, algunos de nuestros compañeros, la licenciada Hilda Oronsor, el licenciado Ramsés Martínez, muchísimas gracias, licenciado Francisco Mendoza, gracias. Y cuídense mucho, amigos, que tengan una linda tarde, disfrutemos de estos climas tan locos que están, disfrutemos de ellos. Cuídense mucho, un abrazo, bonita tarde, nos vemos pronto, hasta pronto. Gracias, bye.